Domingo 14 de julio del año 2019. Tienes que formatear tu mente. Ustedes le metimos aquí terminología de computación, ¿no? ¿Qué es formatear? Formatear es cuando yo elimino toda la información que tengo en el disco duro para meterle una nueva información. Entonces así es, este título es para eso. Hay que formatear la mente. O sea, tenemos que sacar toda la basura que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas y meterle nueva información cuando nos convertimos a Cristo. Presta el cuaderno, por favor, que viene allá. Que tengo unos apuntes ahí que no quiero, hoy no me quiero perder nada de lo que... Entonces, ¿qué es la mente? La mente, para empezar, teológicamente, o sea, en teología, en la Biblia, la mente hace parte de ¿qué? ¿La mente hace parte de qué? Del alma. ¿Sí se acuerdan? Que el alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones, pero otros la definen como el intelecto, la voluntad y los sentimientos, es lo mismo. Y también puede definirse a la mente como la parte intelectual del alma. La mente es la parte intelectual del alma. ¿En la mente qué hay? En la mente está el entendimiento, el raciocinio, la memoria, ¿sí? La imaginación, la creatividad, todo eso está en la mente. Diferente del cerebro, ¿no? Mente y cerebro no son iguales. El cerebro es el masacote o la masita, como dice doña Rosalía. Sí, es el órgano. El cerebro es el órgano donde se procesan todas estas cosas, toda esta parte intelectual o los procesos cognitivos, ¿cierto? Se llama así. Entonces, todas las habilidades cognitivas, o sea, eso que acabamos de mencionar, los pensamientos, el raciocinio, el entendimiento, la imaginación, la creatividad, todo eso surge ¿de dónde? De la mente. De esos procesos mentales, ¿sí o no? De ahí surgen. Entonces, espéreme que hay unas cosas importantes rápidamente. Importantísimo. La mente es el campo de batalla ¿de quién? ¿O que usa quién? Satanás, lo vamos a ver más adelante. Ese es el campo de batalla de Satanás que él utiliza para controlarnos. ¿Ya? O sea, Satanás sabe que si controla nuestra mente, controlará toda nuestra vida. Eso no hay ninguna duda. Y hoy lo estamos viendo en el mundo, ¿no? ¿O no? Hoy lo estamos viendo en el mundo. Ayer veíamos programas de televisión. Dios mío. Entonces, en la mente está, ¿qué dijimos? Los pensamientos, la memoria, toda, ¿sí? La percepción, la creatividad, el aprendizaje, la imaginación, todo eso. Bueno, entonces, dicen, casi todos los predicadores dicen, es que tú eres lo que ¿qué? Lo que piensas. Tú eres lo que piensas. O sea, la conducta de uno está determinada por lo que tenga en la mente. ¿Sí? Entonces, ustedes con ver actuar una persona, saben cómo es su mente, cómo es su interior. Y si lo oye hablar y habla, ¿no? Ya sabe qué es lo que abunda en su corazón, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Comencemos rápidamente. Entonces, a ver,
los textos que nos van a respaldar. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice, esto digo y requiero en el nombre del Señor, que ya no anden, o sea, no se conduzcan como los Gentiles. Los gentiles, ¿quiénes cómo eran llamados también? Los paganos, ¿no? Como los gentiles, o sea, como la gente sin Dios, que andan en la Vanidad de su mente. vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? O sea, andan en la superficialidad de su mente. ¿Han oído cuando dicen, es que esa persona es más superficial? ¿Sí? O sea, viven de acuerdo a su mente vacía, llena de pensamientos inútiles y criterios equivocados. ¿Y tienen el entendimiento qué? Entenebrecido. Otras versiones dicen, tienen la mente llena de oscuridad. O su mente está en tinieblas. ¿Esa es la mente de quién? ¿De qué personas? Los que no conocen a Dios. Correcto. De los que no conocen a Dios. Ajenos. ¿Ajenos es qué? Excluidos, alejados o separados de la vida que viene de Dios. ¿Por causa de qué o debido a qué? Dice, de la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque cerraron su mente. Y no solamente la cerraron porque quisieron, sino porque más adelante vamos a ver que Satanás nubla o ciega ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. Y por la dureza de su corazón. O sea, tienen ese corazón de piedra, como dice la canción. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, ahí está. Les comento que esta me tocó hacerlas de urgencia ayer por la tarde, todas las diapositivas, porque se me dañó el computador y no hubo poder humano que me lo arreglara, entonces, pero ayer al mediodía se arregló solito. Y hágale toda la tarde hasta hoy. Efesios 5, del 15 al 16. Miren pues con diligencia. ¿Qué es con diligencia? O sea, con cuidado. ¿Cómo andan? ¿Cómo se comportan? O sea, tengan mucho cuidado con la manera de vivir. Cuiden celosamente su comportamiento, dice otra. ¿Lo vivan como? Necios. O sea, el sinónimo de necios, ¿cuál es? Insensatos. No vivan como insensatos, como imprudentes, sino como sabios. Sabios, está hablando de cuál sabiduría. Correcto, sabiduría de lo alto, ¿no? Como sabios, o sea, vivan con sabiduría, con prudencia. Vivan como gente que piensa lo que hace. Porque es que yo siempre me pongo de ejemplo para lo malo, ¿no? Si alguien vivió como necio, fui yo. Yo me creía sabio hace bastantes años y era un necio. O sea, muchas veces actuaba sin pensar. ¿Basado en qué? En las emociones. Uno es muy emocional. Se deja llevar por las emociones. Tal cosa, así, listo, mañana. Así, hoy, así, hagamos, así dentro de tal. Puras emociones. Y aquí le está enseñando la palabra de Dios, que es el mejor libro de psicología que hay. Le está diciendo, piense lo que hace, actúe con sabiduría. Y entonces, ¿qué más dice? Versículo 16, como sabios. ¿Qué es como sabios? Aprovechando el tiempo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, sacando el mayor provecho de cada oportunidad, dice otra versión. ¿Sí? En la vida a uno se le presentan oportunidades, pero a mí me presentaron muchísimas y todas las desperdiciaba. ¿Por qué? Por falta de sabiduría de lo alto. Pero bueno, no es para lamentarse, sino menos mal que no me quedó uno allá.
O sea que este es el momento para recuperar. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Y como ellos no aprobaron, está hablando en tiempo pasado, ¿cierto? Pero eso lo extrapolamos al tiempo de nosotros, ¿ya? Y como ellos no aprobaron o no quisieron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. O sea, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Correcto. Una mente depravada. O sea, Dios los entregó ¿a qué? A la depravación total. Los abandonó a sus perversos pensamientos, dice otra versión. Otra versión dice, los entregó a sus tontos y estúpidos razonamientos. Esa pareciera que fuera mía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios los abandonó a esa mente depravada. O sea, ahí sabe que me cansé de que sigan pecando, hagan lo que se les dé la gana y los dejan. Hablemoslo así en idioma castizo. Ya no hay más oportunidades. Sí, ya, fuera. Para que hicieran, o sea, los deja que hagan cosas que ¿qué? Que no Para que hicieran conviene. cosas que no convienen, para hacer cosas indebidas. Permitió que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, como ahorita. Toda esa gente incrédula, llena de maldad, llena de pecado, que está ahorita, pero por todos lados. Y no digan que no. Entonces, sí, porque es que a veces vienen y me dicen, no, yo escuché una predicación que este mundo va para, cada día está mejorando. ¿Quién sabe qué mundo estará viviendo? Porque entonces Dios está permitiendo que hagan cosas que jamás deberían hacerse, cosas que no deberían hacer. ¿Cómo será de cómo está este mundo lleno de maldad y de cosas que uno, me ha dicho, inimaginables? Están sucediendo cosas que no le cruzaron a uno por la mente. Lo del programa de ayer, Dios mío. Y entonces, conocen a Néstor Morales, ¿no? El de la Blue, de la emisora de la Blue. Él no es muy amigo de las cosas de Dios porque yo me he dado cuenta, yo lo escucho todos los días. Sin embargo, como todos los días, aquí en Colombia matan una niña, no solo la violan, sino la matan. Es que cada hora. De enero a mayo, ponle cuidado, de enero a mayo, 57 niños asesinados y violados. Porque violados hay muchos más, pero violados y asesinados, muchos más. 57 de enero a mayo, estamos en julio, hasta mayo iban 57. Pero no hemos contado los de esta semana, que fueron 3. La niña esa, la última de 10 años, otra niña, ¿sí? Y hay gente, veníamos hablando ahorita en el carro con mi hijo y mi esposa, que hay gente que se va acostumbrando. Hay gente que se va acostumbrando a eso. ¿Sí? Cada vez más maldad y más todo, y la gente como que se va acostumbrando y ya no se le da nada. Que violaron a la niña de 10 años y después la mató. Hace poco violaron a una niña, la torturaron, la colgaron de un palo, la amarraron a un árbol y la mataron. Dios mío. ¿Sí? Ayer, no sé si ustedes ven un programa, y aclaro, es un programa que casi nadie ve porque es bastante, el de la red. Eso es una apología del homosexualismo y de todo eso. ¿Ya? Eso es. ¿Por qué yo lo veo? Porque a mí me sirve mucho para las predicaciones. Porque a mí me sirve mucho para conocer cómo está el mundo.
Y ayer se presentó una pareja, ¿la vieron? No. Sí, nosotros ayer por casualidad. Pero impresionante. Una cosa que no cree uno eso. No cree uno eso, salió una mujer, pero es hombre, ¿cierto? Es un transexual. O sea, ¿es qué? Transgénero, como se hace. Es que como ahora hay transgénero, intergénero, homosexual, el queer es el otro, el neutro. Eso, hay unas... Y entonces llegó y, ¿este era qué? Pero es hombre, pero entonces ya se convirtió en mujer. Sí. Se fue para Estados Unidos y allá conoció el hombre de su vida. Entonces sacaron el hombre ahí, una barba así abundante, musculoso, ¿sí? Y no, sí, consiguió el hombre de su vida y él consiguió la mujer de su vida. La aceptó así. Cuando terminó de hablar al final del programa dijo, bueno, y entonces Andrés, pongámosle Andrés, y Andrés también es transgénero. O sea que es que es mujer, pero se volvió hombre y todos creímos que era un hombre. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que van a engendrar un hijo por sus propios medios. Entonces la mujer, sus órganos genitales masculinos van a tener la relación sexual con el hombre que tiene órganos genitales femeninos, o sea que el hombre va a quedar embarazado. El supuesto hombre, ¿no? Con barba y todo, pero embarazado. O sea, esas películas esa película de Schwarzenegger, que quedó embarazado. Es que las películas se adelantan, ¿sí o no? Uy, pero eso que si se levantan los de Sodoma y Gomorra dicen, no, nosotros éramos unos angelitos, al lado de lo que se ve ahora. O sea, como en los días de Noé. ¿No se pudo arreglar el bombillo? Se dañó la lámpara. Yo creo que es un corto. Sí, se con un pequeño corte. ¿Está desenchufada? Se la enchufó. Bueno, Sí, esto viene de esfuerzo para ver, pero bueno. Dice el versículo 29, hablando del pasado, pero también aplíquenlo para ahorita. Se atestaron, y vamos a ver todo lo que hay. Se atestaron de toda clase de injusticia, fornicación, o sea, inmoralidad sexual. Está diciendo, perversiones, avaricia y maldad, llenos o repletos de envidia, homicidios, contiendas. Las contiendas son pleitos, peleas, disensiones, divisiones, engaños, o sea, fraudes, trampas, y malignidades, o sea, malicia, mala intención. Son murmuradores, o sea, chismosos, detractores, ¿qué es? O sea, calumniadores, hablan mal de los demás, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, injuriosos, o sea, insolentes, soberbios, altivos o arrogantes, jactanciosos, orgullosos, fanfarrones, vanidosos, o como decimos aquí en Colombia y especialmente en Santander, fantoches, inventores de lo malo. Ustedes se detienen a pensar cuando leen la Biblia qué es inventores de lo malo. La creatividad que hay en Colombia para la delincuencia es, pero si ellos utilizaran esa creatividad para hacerlo bueno, ya tendríamos como 200 premios Nobel en Colombia. Seríamos más potencia que Japón. Bueno, seríamos más, una potencia más que Japón y que Estados Unidos. Dice otra versión, dice, se ingenian, dice la Nueva Traducción Viviente, se ingenian maldades e inventan nuevas formas de pecar. A mí me fascina cuando leo eso y digo, sí, nuevas maneras de hacer el mal. Y sacamos pecho, lo he dicho como 10 veces aquí, sacamos pecho y decimos, es la malicia indígena. Y nos jactamos de que es la malicia indígena. ¿Qué malicia indígena? Bueno, seguimos. Desobedientes a los padres, necios, o sea, insensatos, sin entendimiento, no entran en razón, desleales, o sea, indignos de confianza,
no cumplen su palabra, lo que prometen. Y esta, no me digan que no es, pero sin afecto natural. ¿Sabe qué es afecto natural? O sea, insensibles, sin amor, sin cariño por nadie. Hoy estamos en la época del yo-yo, ¿no? Yo y yo. Los demás me valen 5. Implacables, ¿qué es? O sea, crueles, despiadados y sin misericordia, o sea, no tienen compasión de nadie. La gente se molesta cuando yo digo que, uy, qué desgracia haber nacido en Colombia, yo lo digo. Así, y que me gane 200.000, mejor dicho, epítetos de lo peor. Pero es que Colombia, yo no he visto noticias como las colombianas en otra parte. Créanme, uno lo ve que todos los días un hombre viola a una niñita por allá en otros países. No creo que es que no salga, ¿cierto? Pero uno no ve tanta, ya nadie quiere trabajar, ahora todo el mundo quiere es delinquir. Pedir y delinquir. Y la maldad en todo. Y entonces, yo me acuerdo de un predicador, me daba rabia cuando lo oía decir, Colombia es un país bendecido. ¿Bendecido? Si ya le da uno miedo salir a la calle, llega uno a un semáforo y le salen 5 zombies así. Si no les da a uno, mejor dicho, eso le van partiendo el vidrio, le roban el espejo, le hacen, mejor dicho, no hablo porque de pronto me gano es Marcos 7, 21, 23 para complementar eso. Dice, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, pero en la Biblia corazón, mente y alma se toman casi como iguales, son como sinónimos, corazón, mente y alma. Entonces, del corazón de los hombres, otra Biblia dice de su interior, del interior de los hombres, otra Biblia dice de su alma, y otra Biblia dice de su mente. Pero yo les digo que lo toman como, ¿salen qué? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos salen de la mente, ¿cierto? No, pero del corazón no salen los malos pensamientos. Es para mostrarles que sí, el corazón, la mente y el alma son como iguales en la Biblia. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, la inmoralidad sexual, los homicidios, los hurtos, los robos, la avaricia, la codicia, la maldad, dice la Reina Valera, la perversidad, o sea, la perversión tan tenaz que hay. Ay, no les dije lo que dijo Néstor Morales, de la Blue, el de la emisora. Le tocó dar la noticia de la última niña que mataron, ¿no? Y violaron. Palabras textuales de él, que no es muy cercano a Dios, dijo, esto nos muestra es la depravación y la degradación de los colombianos, del ser humano. La depravación y la degradación, o sea, utilizó términos bíblicos sin querer queriendo, ¿no? O sea, la gente ya se está dando cuenta de eso, porque eso en todas las emisoras, a mí que me gusta escuchar programas de radio por montones y televisión y programas, me encantan mucho los debates, los programas de opinión. Entonces salen, señor sociólogo, señor antropólogo, señor psicólogo, díganos, ¿por qué cree que está el mundo así, que eso tanta maldad y tanta cosa? Y empiezan, no, mira, es que este es un proceso sociocultural, que no sé qué, que empiezan con una serie de carretas que terminan diciendo nada, no dicen nada. Pero entonces uno ya sabe qué decir, ¿no? No, la degradación, la depravación del ser humano, eso está en la Biblia. Y cada vez va a ser peor. Sí, al que le guste, si no puede. Dice, íbamos en
maldad y el engaño. El engaño, la lascivia. ¿Qué es la lascivia? O sea, la lujuria, los deseos sensuales, el libertinaje, la envidia, la maledicencia. ¿Qué es? Yo traigo lo de la Valera 60 y después, la maledicencia. ¿Qué es? Mal hablar, mal decir, la calumnia, los chismes, la soberbia, ya dijimos, ¿no? El orgullo, la arrogancia, En esa maledicencia también la murmuración. ¿Y qué más? La insensatez. O sea, ¿ya saben qué es insensato? Necio. La insensatez es la necedad. Y dice una Biblia que me gusta, dice, la falta de buen juicio. De tener un juicio, ¿qué? Sano. No como un borracho al otro día que no tomó al otro día y dice, no está en sano juicio. Sí dicen, ¿no? Hoy está en sano juicio. ¿Qué juicio sano va a tener? Hay que emplear bien el español. Es que ayer le decía a Sandra, mañana. Salmo 7:9. Entonces mire lo que pide aquí el salmista. Está pidiéndole a Dios, dice, fenezca ahora. Fenezca, o sea, que perezca. Que se acabe ya. ¿La qué? La maldad de los inicuos. Los inicuos son los mismos. Entonces apréndanlo. Malvados. También lo mencionan a veces como impíos, perversos. O sea, para que ya no hagan lo malo, ¿cierto? O sea, que se acabe ya. Todo el mundo está pidiendo eso, pero no saben a quién pedir ni qué hacer. Pero eso no se va a acabar. Entonces uno lo que tiene que pedir es que el Señor Jesucristo regrese pronto. Que venga por nosotros. Dice, pero establece, o sea, mantén firme o apoya al justo. ¿Justo qué es? ¿Qué es la justicia? Rectitud, ¿cierto? ¿Justo qué es? Recto. O sea, mantén firme al hombre recto. Porque tú eres un Dios justo que prueba la mente y el corazón. O sea, tú pruebas las conciencias y los corazones. Tú pruebas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Lo digo de varias maneras. Tú examinas, tú escudriñas, tú conoces el hombre interior. Porque si nosotros a veces no, nosotros, yo fui el campeón de utilizar careta, ¿no? O sea, un hipócrita, era yo. Las caretas es, hoy me pongo la careta del triunfador, hoy me voy a poner la careta del galán, hoy me pongo la careta del no sé qué, y puras caretas. Entonces aparentemente uno engaña a las personas, pero a Dios no lo puede engañar. Dios sí sabe cómo es usted, su ser interior. A Él sí no lo engaña. Isaías 55:7. Que el impío deje su camino y que el hombre inicuo, ¿cuál es el inicuo? Exacto, el malvado, abandone sus malos pensamientos. Los pensamientos están en la mente, ¿no? O sea, que el inicuo cambie su manera de pensar. Y entonces dice, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede hacerlo? Ahí está la respuesta. Que se vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia. La palabra misericordia también es compasión. Misericordia o compasión es sinónimo. Que se vuelva al Señor y a nuestro Dios, o al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Él sabe perdonar con generosidad. Acuérdense que cuando nos convertimos a Dios, nos volvimos a Él, nos convertimos verdaderamente, ¿no? De forma verdadera. Vino ya la saben, porque yo era así de chifloreto. Sí,
sea, yo sabía que era diferente, que era raro, que mis actitudes... No, y gracias a Dios que le da a uno ese qué, esa iluminación, ese entendimiento para que, oiga, usted está como chifloreto, ¿sí? Y entonces yo hacía las barbaridades más grandes del mundo y borracho y drogado y eso ya está para vender, mejor dicho. Pero yo en el fondo yo decía, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué? Y que no sé qué. Y entonces leía libros de esos de superación, ¿no? De autosuperación, de motivación, el poder de la mente, el poder del pensamiento tenaz, el cielo es el límite, el no sé qué, tu yo sagrado, tú eres uno que el poder está dentro de ti, que yo no sé qué, eso mejor dicho, tenía como 1000 libros. Y ahí le ayudan a uno un poquito como para medio funcionar, pero no hacen ningún cambio. Lo mismo que cuando estuve en Alcohólicos Anónimos. Yo estuve 3 años o 4 en Alcohólicos Anónimos. Yo mismo busqué, a mí nadie me llevó, ni nadie me dijo tiene que ir, ni nada, porque casi todos llegan allá porque la esposa la obliga a ir, ¿no? No, yo fui solito porque yo tenía que buscar, algo yo andaba buscando. Y entonces en Alcohólicos Anónimos el problema ¿cuál es? Deje de beber. Entonces deja uno de beber, por hoy no bebo. El plan de las 24 horas, hoy no bebo. Pero el interior sigue siendo la misma chanda, o sea, sigue actuando lo mismo pero sin estar borracho. Peor todavía. Porque al menos cuando está borracho dicen, ay no, es que tiene malos tragos, y bueno, pobrecito, estaba borracho. Pero que sigue actuando lo mismo y sin tomar. Entonces sí ven que el cambio no es, el cambio es interior. Volverse al Señor. Bueno. 2 de Corintios capítulo 10 del 4 al 5. No, pero es que voy a hablar antes una cosa. Primero tenemos que hablar que Dios nos da armas, ¿no? Para todos esos problemas mentales. O sea, a mí no me da pena decir, ni a nadie le da pena decir que tiene trastornos yo tuve muchos trastornos de personalidad, ¿sí? Trastornos de personalidad. Y hoy todos los seres humanos tenemos trastornos de personalidad en menor o mayor grado. ¿Sí? Esas que salen en videos ahí en los noticieros o noticiarios y que llegan y para la agente de tránsito, una mujer, una agente, y le pide papeles a una señora que va en una moto y la señora se baja la moto y la coge el pelo y le dan como tales puños, la arrastra por el piso y grita como una loca. ¿Eso qué es? Trastornos de personalidad. Y ahí está conociendo usted cómo está su mente, cómo está su alma, ¿cierto? Cómo es su corazón. Esa persona, con eso ya la conoció. ¿Ven? O todo eso que uno ve que porque ahora, por ejemplo, cuando vamos con mi esposa en el carro, ya andamos, mejor dicho, que apenas alguien medio viene así afanado atrás, yo le digo, orillémonos. Orillo, porque no, es que eso todos los días es, oiga, ganando no sé qué, oiga, y huela no sé qué, y donde uno llegue a contestar algo, se van con una cruceta y le van partiendo el vidrio, le van dando patadas al carro. ¿Eso qué es? Enfermos. Por eso acabó de salir un informe que las mayores enfermedades que van a haber dentro de 5 o 10 años, ¿de cuáles van a ser? Las enfermedades mentales van a ocupar el primer lugar. Ya le toca a uno ir por la calle mirando, uy, ese como que tiene cara de chifloreto, como que no voy para allá. ¿Sí? ¿A qué hora saca el ácido? ¿A qué hora saca un puñal? ¿A qué hora? No, mejor dicho. Sí, psicoseaba todo. Y después le dicen a uno, ¿ustedes por qué no salen? Porque es que no salen a pasear todos los días. ¿A qué? ¿A ver qué? A ver que le peguen a uno por ahí. Sale y le pegan un tiro.
No, es que la realidad supera la ficción, créanme. Eso es verdad. Ahorita está la realidad superando la ficción, todo lo que uno veía en las películas y todo eso. A mí me da risa, les digo la verdad. Hay una señora se puso brava un día porque le dijo, y a mí me encanta que esté sucediendo todo lo que está sucediendo. Se puso brava. Uy, ¿por qué le da? Uy, a mí me lo recomendaron como médico, pero no sabía que usted era así de mal y de cruel. Le dije, no, me encanta porque todo eso está en la Biblia. Y va a suceder sí o sí. Se pueden reunir 200 señoras a hablar que cada vez mejore el mundo y no va a mejorar, porque ya está escrito. Esas son malas noticias. Y dicen ahí, ir allá, dice, esas predicaciones de Juan Salvador, sí, ay, Dios mío, sale uno desmotivado. No, es la realidad. Pero uno puede vivir en Es la paz. verdad, es la realidad. No, y que uno puede vivir en paz en medio de ese caos. Porque si tiene a Cristo, la paz de Cristo que supera todo entendimiento. La paz de Cristo, ¿no la tiene? Si la tiene, puede caerse el mundo a su alrededor. Entonces, nosotros tenemos fortalezas, pero entonces hay que explicar qué son fortalezas. Porque a veces dice un predicador, fortalezas. ¿Ustedes qué entienden si dicen que esa persona tiene fortalezas? O sea que como que es muy fuerte, ¿sí o no? Uy, es que mucho tener fortaleza ese señor, dice la gente. En la Biblia, fortalezas, ¿sabe qué son? Toda esa información negativa, áreas de nuestra vida que están codificadas en la mente y que lo hacen vivir mal. Esas son fortalezas. Fortalezas mentales. Y eso hay que aclararlo porque no la gente. ¿Cómo dicen que las fortalezas? Fortalezas mentales. Entonces, ¿qué es una fortaleza mental? Yo hablo mucho de esto porque siempre pongo mi experiencia. Es que este chino que es más loco, es que usted es loco. Usted es una porquería. Es que usted es bruto. Es que usted es feo. Es que usted es el peor de sus hermanos. Es que usted es el peor de no sé qué. Y eso entra al alma, va enfermando lo del alma, no al niño. Su mente codificó todo eso. Esas son fortalezas que quedan ahí. Después llega viejo, como llegué yo casi a los... Y todavía no, yo soy chifloreto, yo soy esto y esto y esto, y es que yo no valgo nada y es que yo no puedo hacer porque... Un hermano mío médico, yo les cuento todo esto, pero yo ya superé eso, les digo con sinceridad, a mí ya no me molesta, no me da rabia, no siento. Hubo muchos años que duré muy resentido, frustrado, amargado, lleno de odio contra mis hermanos y mis papás. Bueno, contra mi papá. Después cuando llega a Cristo verdaderamente, perdona y todo eso sale. ¿Sí? Y ya no le duele. Ya no, incluso después les hice favores y les hice... ¿Sí? O sea, empecé a amarlos en Cristo. Pero yo tenía un hermano que también era médico. Era una eminencia. Médico de la Universidad Nacional, se especializó en Estados Unidos en fisiología, medicina interna y cardiología, duró 7 años especializándose, era mejor dicho. Y él fue uno de los que más, por ejemplo, yo en ese caos de vida que llevaba, semejante vida, drogadicto, alcoholismo, chifloreto, de todos y diciendo que iba a estudiar medicina. ¿Quién va a creer eso? Indigente y todo eso. Y llegué y por ejemplo una vez me dijo, usted es una piltrafa que jamás pisará las puertas de una universidad. ¿Se me entiende? No, pero claro que me sirvió porque a mí me gusta que me toquen el ego para decir, ahora lo hago, hijo de madre, vamos a ver si no soy capaz. ¿Ah? Hijo de puerca, como dicen los santandereanos. Sí. Hijo de puerca, vamos a ver si no puedo. Y entonces, y eso me vivía diciendo esa palabra de piltrafa. Usted es una piltrafa. Usted termina suicidado, así como usted, los que son como usted terminan suicidando. ¿Sí? Y eso era, mejor dicho,
un odio tenaz. Claro que yo generé mucho de eso, ¿no? Con mi conducta. Ahora no me vas a sacar, ay, yo era el santico, no. Yo era una chanda. Entonces generé todo eso. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Él después empezó a tratar, y varios hermanos. Entonces, toda esa información, ¿qué pasó? Se quedó desde niño. Y en esa época, no es como ahora que yo era un chivo hiperkinético, mejor dicho, eso era. Yo le cuento a Sandra a veces lo que yo hacía de niño. Dice, ay, sí, de niño era diferente. Entonces ahorita no, ahorita llevémoslo al psicólogo, que no lo pueden rozar con nada. Ay, que lo tienen que tener un trato especial, una no sé qué. No, es para que era pata y puño, mejor dicho. ¿Ya? En los colegios de los profesores era las reglas así en la mano y por donde le cayeran los huetazos. ¿Ven? Pata y puño y todo eso. ¿Cómo crece uno con una autoestima por el suelo, sintiéndose como una cucaracha? Por eso a los 13 años estaba yo en la calle. Y por allá yo no volví. Sí. Por eso vivo triple y quíntuplemente agradecido con Dios de que me hubiera sacado de semejante porquería de estar en la calle. ¿Sí me entienden? O sea, yo soy un milagro viviente. Todos los que anduvieron conmigo en esa época están en el cementerio, locos, están vueltos nada. La mayoría murieron matados, los mataron. Y yo andaba con... Sí, andaba con otra chanda igual. Entonces, producto de todo eso, miren niños, por ejemplo, que son todos nobles, dulces, tiernos, que son juiciosos, que han estudiado, que ¿qué les han dado en el hogar? Amor, seguridad. No, tú eres muy inteligente, tú eres tal, no, y tú vas a poder, y todo, Eso no es, ¿sí me entiende? Por eso yo no estoy de acuerdo con un predicador muy famoso que dice, lo que somos no tiene nada que ver con los demás. ¿Ya? Eso es mentira, que porque yo soy así, porque es que a mí de niño me hicieron, que yo soy así porque es que de la adolescencia me hicieron. No estoy de acuerdo con ese predicador a quien admiro. Pero él dice, no señor, lo que somos es por nosotros mismos. Nosotros somos agentes morales responsables de nuestra vida. Ay, ¿cómo me va a decir eso? Un niño de 7 o 8 años que le den pata y puño y todos los días y le está diciendo que es loco y que esto y lo otro, el niño va a decir, yo tengo superado todo eso. Yo soy un agente responsable y no me voy a influir de usted. ¿Qué va a ser responsable un niño de todo eso que le están metiendo al computador? Uno es como un computador, le meten al disco duro. ¿Sí? Y toda esa porquería va quedando ahí en el disco duro. ¿Qué hace un computador cuando usted le pide la información que le metió? Pues le bota la información que usted le introdujo, ¿cierto? Entonces uno empieza a botar en lo que tiene y uno empieza a repartir para todo el mundo. Entonces, eso influye muchísimo. Si influye ya siendo viejos. Ejemplo, ¿qué me invento ahí? Un esposo que le dice a la mujer todos los días, esta vieja que no sirve para nada, esta vieja que si de cuando está, y es usted tan fea, tan no sé qué, lo que sea. ¿Qué pasa? Le daña su alma. Va minando poco a poco su alma. Entonces, ¿cómo decir que no influye todo ese, el medio ambiente? Todo influye. Bueno, porque las armas, toca correr ahora, leyendo, porque las armas de nuestra milicia o las armas con las que luchamos no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios. O sea, esas armas son las armas poderosas de Dios. ¿Para la qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Sí ven que uno lee la Biblia y dice, ¿cómo así que a destruir las fortalezas? Si fortaleza es algo bueno. No, para destruir esas fortalezas.
mentales. O sea, y esas fortalezas, ¿quién se las incentiva? Satanás. Satanás es experto en hablarle a la mente. ¿Es usted que va a ponerse a estudiar si usted es un más bruto? Eso usted no va a poder. Eso usted sí se cuando y háblele, y uno coma le cuento, ¿no? Y uno le come cuento. Cuando ya uno se libera, porque Cristo vino a hacernos libres de todo eso, entonces dice, no, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ya no hay fortalezas, ya no hay falsos argumentos, se llaman, ¿no? Falsos argumentos. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribamos los argumentos y toda altivez, o sea, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Que todos pensamientos sucios, inmundos que uno tiene ahí guardados, los cautivamos, los apresamos y hacemos que tengan que someter ¿a quién? A Cristo, porque Cristo puede cambiar todo eso. Bueno, entonces cuando yo me convierto a Dios, Él me entrega unas armas. Y entonces hay un texto que dice que lo más vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí o no? Yo era en ese momento lo más vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Mi hermano era el sabio terrenal y él ya había pronosticado que yo moriría como una piltrafa. Y entonces él murió hace 5 años, pero él me vio médico, me vio teólogo, me vio si sé cuándo y todo eso. Eso es avergonzar a los sabios. O sea, quedó y da uno el testimonio, ¿no? ¿Y eso cómo hizo? Semejante, ¿cómo saldría? Bueno, únicamente Dios. Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres y sabe que son vanidad. O sea, el Señor conoce la mente humana y sabe que el hombre solo piensa tonterías. Esto lo dice la Biblia. Ellos no me van a mirar. Sus pensamientos son insustanciales, dice otra Biblia. O sea, que no tienen sustancia. Pero cuando dice estas palabras, otra Biblia me fascina, solo son un soplo. Otra dice, son absurdos. Otra dice, no valen nada los pensamientos del hombre. O sea, la Biblia es el mejor libro de psicología que hay. Te lo digo con sinceridad, yo por eso me enamoro cada día. El mejor libro de filosofía, el mejor libro de sabiduría. Y entonces, cuando uno llega a leer la Biblia como es y a interpretarla como es, ahí no dice por ninguna parte que, ay, es que tú eres para Dios lo más importante para Él te necesita. Hay predicadores que dicen así, es que Dios necesita de ti. Ay, Dios mío. Y empiezan, no, que el campeón y que la no sé qué y todo eso. Y toda la Biblia habla de que es absurdo, sus pensamientos son absurdos. Lo mismo que la sabiduría. Voy a preparar una sobre la sabiduría, donde Dios se ríe de la sabiduría del hombre. ¿Sí los han leído? Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Otros donde dice que prácticamente que Él se ríe de la sabiduría de los hombres. Entonces la Biblia siempre es bajándolo a uno. Y escuchamos una predicación, ¿fue anoche o esta mañana? ¿La de esta mañana? Anoche. Donde dice, y yo lo viví, que Dios en el proceso, cuando uno se convierte verdaderamente, lo quería hacer así. Y yo lo decía, y anoche lo escuché decir, dije, sí. A mí me hizo así, me hizo hasta que, ay, y todavía uno trata todavía como de, tome más.
hasta ponerlo allá abajito donde quiere ponerlo. Y hay canciones que dicen, no, que yo mengüe para que él crezca. Como Dios se rebajó, así tenemos que hacer también. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Esa segunda parte de come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. Nos interesa lo amarillo. Como sea el pensamiento de una persona, así es él. O sea, diciéndolo de otra manera, ¿cuál sería? Así como pienses, así serás. Así como pienses, así actuarás. Así como pienses, así hablarás. Así como pienses, será tu vida. E incluso, así como pienses, te verán los demás. ¿Ya? ¿A usted le pasa que usted, una persona que usted ni ha tratado y dice, ay, pobrecita señora, ay, pobrecita de señor, y ni siquiera cruza, hasta por la misma pensamiento que él irradia ese pensamiento? Las enfermedades. Yo tengo que ver diariamente pacientes, no todos los días, a veces llega un paciente que una semana está enferma de una cosa, la otra semana está enferma de otra, la otra semana está enferma de otra, la otra semana de otra, y otra, que ya uno tiene 200 veces al año con cosas diferentes. Cuando uno los ve, ay Dios, dice, y ahora, y son jóvenes, lo que llaman las enfermedades psicosomáticas, porque no han resuelto su interior, y el interior lo maneja, la mente lo maneja. Personas que están acostumbradas a quejarse siempre, esta situación, que esto, no sé qué, no, es que yo ya esto, no, es que yo cada día más enferma, no, que yo cada día más, ay, mañana ¿qué voy a hacer dentro de 10 años cuando esté solo? Toda esa basura hay que sacarla, hay que formatear la mente y meterle nueva información, ¿cierto? Proverbios 21:2. El siguiente. Proverbios 21:2. Y es que a veces creemos que nuestros pensamientos son correctos, ¿no? Que nuestras opiniones son las mejores. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, es recto a sus ojos. O a cada uno le parece correcto, le parece bien todo lo que hacen. No, es lo que yo hago, es lo que... Pero el Señor pesa, o sea, escudriña, sondea o examina los corazones. ¿Ya? Proverbios 14:12, si lo quieren anotar. También está relacionado con ese Proverbios 21:2. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen que derechos, correcto, pero al final son caminos de muerte, que le parecen derechos. Proverbios 16:25 también dice lo mismo, que no, que es que estoy haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y entonces comienza aquí la palabra de Dios, que es la que nos debe importar, a decir, digamos, como lo que hay que hacer, ¿no? Romanos 12:2, el más conocido de todos. ¿Sí estaba ahí? Así. No se conformen a este siglo, o sea, no se conformen a este mundo. No se adapten a las formas de este mundo, no imiten ni adopten las conductas ni las costumbres de este mundo, no se amolden al mundo actual, no vivan ya según los criterios o modelos del tiempo presente, no vivan como vive todo el mundo. Eso es importante, créanme, porque es que uno quiere que todos vivan como uno vive, y eso es imposible. Y en eso sí, uno tiene que respetar a las personas. Por ejemplo, hay gente que llega a un puente y tienen que irse a viajar porque tienen que ir a viajar. Y les gusta viajar, eso es respetable. Tienen todo el derecho de hacerlo.
Y yo no puedo llegar a decir, no, si usted no va a viajar tan seguido. Pero también hay personas que no nos gusta viajar y que nos gusta la casa y descansar en un puente en la casa. Entonces eso también es Respetable. nuestro derecho, porque uno es a que tienen que vivir como uno vive. Entonces no vivan como vive todo el mundo, sino que transfórmense. ¿Y cómo se transforman? ¿Por medio de qué? De la renovación. De la renovación de su entendimiento. Otras Biblias dicen por medio de la renovación de su mente. ¿Qué es renovar? Re es volver a, novar de nuevo, hacer nueva. Renovar su mente, hacerla nueva, o sea, formatearla. Dice la versión Dios habla hoy, que la repito mucho aquí: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ahorita están de moda los coach, ¿es que se llaman? El coaching, ¿ya? Son motivadores y tal, y lo llevan a las empresas y todo. Y desde hace mucho tiempo existen los motivadores de la conducta y todos esos. Y resulta que llega una persona de esas, empezando porque van y le pagan 200,000 por la charla. Ahí sí. ¿Y qué pasa? Llega y dice una persona de esas: es que tienen que cambiar su manera de pensar y así va a cambiar su vida. Y salen diciendo: ¿sí oyó esa frase que dijo ese man? Uy, eso es muy... ese man sí que sabe. Así era yo de estúpido. Y todo eso está en la Biblia. Viene desde hace 1000 años. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Esto está en la Biblia. Entonces lo sacaron de ahí y empezaron a decir los coaching y todos motivadores. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando usted cambie su manera de pensar, su mente, y tenga entendimiento, ahí va a ver cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que quiere decir. Efesios 4, 22 al 23. Ahí está. Es para enfatizar en lo mismo. Estábamos en Romanos, ahí es Efesios. En cuanto a su pasada o antigua manera de vivir, vamos a hablar de la vida antigua. Despójense del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Lo que éramos antes de convertirnos a Cristo. O sea, desháganse de esa vieja naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Porque ahora, cuando uno se convierte a Cristo, comienza a tener una naturaleza ¿qué? O por lo menos participa de la naturaleza divina. Uy, ¿cómo así? Usted ya está diciendo como Dios. No, que participa de la naturaleza divina, no es que Dios. Si entra a vivir en usted el Espíritu Santo, ahí nomás está participando de la naturaleza divina. Si es un hijo de Dios, es un hijo de Dios no de carne y sangre, sino engendrado por Dios. Participa de la naturaleza divina. Por eso en 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? ¿Qué dice en 2 Corintios 5, 17? Dice: si alguno está en Cristo, porque cuando uno se convierte a Cristo verdaderamente nace de nuevo, ¿no? Nace de nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Digámosle, si verdaderamente se convirtió a Cristo, es una nueva creación. O sea, es recreado. Fue vuelto a crear. Dice: las cosas viejas pasaron. O sea, ya no seguir en ese, ay, yo tan malo que fui, échese fue, ay, yo me fue, no, cha porquería que era yo. Hoy lo menciono, pero no para que salga un psicólogo a decir, mire, no ha podido superar su pasado. No, porque esa es la misión a la que Dios me llamó. ¿Es que yo soy un testimonio?
Se los regalo a los demás para que no cometan las mismas estupideces que yo cometí y para que hagan lo que yo hice para salir de eso. Es diferente, ¿sí? Y todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas, dice el texto de 2 Corintios 5:17. Todo es nuevecito. Bueno, dice después el viejo hombre que está viciado. ¿Qué es viciado? Corrompido por los deseos engañosos. O sea, por las pasiones y los malos deseos. Si quiere agregarle ahí la palabra concupiscencias. Y renuévense en el espíritu de su mente. Es renueven su mente. Hagan nueva otra vez su mente. Eso ocurre cuando nos convertimos a Cristo y nacemos de nuevo. Y hacemos el proceso, ¿no? Con la regeneración del Espíritu Santo y todo eso. Renueven su forma de pensar. Renovar las actitudes y los pensamientos de la mente. ¿Ya? Dejar de pensar uno como pensaba antes. ¿Y es fácil hacer todos esos cambios? De todo lo que uno hacía, no es fácil. Porque yo he escuchado predicadores que dicen, cristianismo fácil. Cristianismo fácil. No, señor. Según como lo practique, ¿no? Si lo practica y así como medio tibio, pues es fácil. Pero si lo va a practicar como es, cuesta. Todos los días cuesta. Romanos 7, 22 al 25, y ustedes se leen Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante, para que vean la lucha que hay, ¿no? La lucha que tenemos. ¿Cuál es esa lucha? Dice, porque según el hombre interior, o sea, interiormente, o en lo íntimo de mi ser, o en mi mente, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios, decía Pablo. O sea, me agrada la ley de Dios interiormente, en mi mente me agrada eso. Pero veo otra ley en mis miembros, hablando del cuerpo. O sea, una ley diferente, veo una ley diferente a esa ley de Dios, ¿cierto? O sea, algo que se opone a mi mente, algo que se opone a mi capacidad de razonar, que es la ley del pecado, ¿no? Ahí no lo dice, pero es la ley del pecado. Dice, la cual se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente que se deleita en la ley de Dios, ¿cierto? Y que me lleva cautivo, o sea, me encadena o me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que decía Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Por eso él decía, el morir es ganancia, porque él sabía que dejaba el mazacote aquí y se iba a encontrar con Dios. Versículo 25, ¿quién nos librará? Entonces por eso dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sé que Jesucristo me ha librado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Y quién es el que orquesta todo? Don Satas. Y comenzamos a ver aquí rápidamente, porque eso ya los conocen. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo. ¿Quién está gobernando este mundo? Ahí lo dice, con minúscula, ¿no? El Dios de este mundo. Porque a veces uno dice, es que el que está gobernando ahorita el mundo es Satanás. ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué blasfemia! ¡Dios! ¿Cómo se le ocurre? Si Dios estuviera gobernando, esto no daría la porquería que está. El Dios de este mundo ha cegado, nublado o bloqueado el entendimiento, o sea, la mente, los pensamientos de los incrédulos. No está diciendo de nosotros.
de los incrédulos. Bloquea la mente, el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que andan así como andan. Porque sin Dios hacen cuanta porquería les ocurra. Dice, los bloquea para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual, o sea, Cristo, es la imagen exacta de Dios. Primera Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, o sea, hijos de Dios, ¿no? Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, el mundo entero está controlado por Satanás. La gente en el mundo está dominada por los demonios, y a mí no me digan que no. Porque eso no es normal lo que está ocurriendo, así a alguna gente ya le parezca como normal. Si uno verdaderamente está en Cristo, eso le parece anormal. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, o sea, para que no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus propósitos. Dicho de otra manera, conocemos muy bien sus artimañas y sus malignas intenciones. Por eso en Juan 10:10 dice, Satanás viene a robar, matar y destruir. Caso mío, me alcanzó a destruir y casi me destruye por completo. Hay personas que sí las destruye. Efesios 6, versículos 11 y 12. Vístanse, protéjanse. En la antigüedad, no le quedaba. En la antigüedad los soldados, ¿se acuerdan que se ponían una armadura? Que era el casco, espada, escudo, coraza y el calzado. Esa era una armadura completa. Entonces Pablo lo trae aquí, que la armadura de Dios, ¿no? Entonces la espada quiere decir la palabra de Dios. Vístanse o protéjanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. O sea, para que le puedan hacer frente a todas las artimañas, maquinaciones, estrategias, intrigas, engaños o ataques. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas y contra las huestes, o sea, las fuerzas espirituales de maldad, o sea, contra los espíritus malignos de las religiones celestiales. Esa es la lucha contra todas esas fuerzas del mal, y ahí lo está diciendo Pablo, contra las huestes o fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:13 entonces nos dice, por lo tanto tomen, o sea, vístanse, protéjanse, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir hasta el fin en el día malo, refiriéndose a cuando llega el ataque, el día del ataque de Satanás, ¿no? Y habiendo cumplido todo, estar firmes, o sea, como los soldados, estar firmes, permanecer de pie, firmes después de la batalla. Efesios 6:16, aquí va a decir un elemento de esa armadura. Efesios 6:16 dice, y sobre todo, tomen, utilicen el escudo de la fe. Paren. En esa época utilizaban el escudo para parar las flechas, las lanzas, las espadas. Incluso cuando querían quemar un fuerte, las flechas eran en la punta, con fuego, y quemaban las. Entonces dice, protéjanse con el escudo de la fe, con el cual pueden apagar o detener todos los dardos de fuego del maligno. O sea, él está ahí mandando dardos todos los días.
Usted ahí me come cuento, ¿no? O sea, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del enemigo. Otra cosa es que uno tiene que mirar qué pensamientos predominan en la mente de uno. ¿Los buenos pensamientos o los malos pensamientos? Uno piensa muchísimas veces en el día, ¿cierto? Pero uno sí puede de vez en cuando decir, oiga, ¿qué predomina en mi mente? ¿Los buenos o los malos pensamientos? Uno puede hacerse ese cuestionario. Colosenses 3:2, entonces nos dice lo que debemos hacer. Dice, pongan la mirada, o fijen su mente, o concentren su atención, o dedíquense a pensar, dice otra Biblia, en las cosas de arriba. O sea, concéntrense en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No quiere decir que no tenemos que pensar en las cosas de ahorita, porque también cómo nos vamos a ir ya al cielo, ¿no? Pero que no se obsesionen con las cosas de este mundo. Hay gente obsesionada, que esos están aferrados a este mundo y a las cosas de este mundo, y las cosas espirituales lejos. Que predominen las cosas espirituales en nuestras vidas, que esté por encima de todo. Filipenses 4:8 dice, para enfatizar en eso, recalcar: por lo demás, hermanos, piensen, o sea, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre, o sea, de buena reputación. Además, ¿no? Además, dice, si hay algo que tenga alguna virtud, o si hay algo digno de alabanza, o sea, digno de reconocimiento, si hay algo que elogiar o admirar, piensen en esto. No está diciendo, piensen en cosas excelentes, agradables, dignas de alabanza. Mantengan su mente ocupada en eso. Y Tito 1:15. Tito 1:15, mire lo que dice. Porque hablamos de la mente y de los pensamientos, ¿cierto? Todas las cosas son puras para los que son puros, ¿cierto? Una persona pura, todas las cosas son puras. Pero para los corrompidos, me gusta la palabra, yo le agrego, los corruptos, contaminados, impuros, dice, e incrédulos, para los que no tienen fe, nada es puro, pues hasta su mente o su manera de pensar y su conciencia están ¿cómo? Corrompidas. Por eso hay un dicho que dice ¿cómo? El que las usa, las imagina. O sea, él piensa que como él tiene su mente corrompida, todo el mundo es corrompido. El que es puro, se imagina que piensa que todo el mundo es puro. Pero, se lo digo de otra manera, así como usted piensa que piensan los demás. ¿Sí o no? Y el dicho que me agregó Sandra, el ladrón juzga por su condición. Así de sencillo. Yo pienso de los demás como yo pienso, según lo que tenga en el contenido de mi mente. Proverbios 19:8. El que adquiere entendimiento, o sea, cuando usted va a adquirir algo, es que lo puede tener, ¿cierto? El que adquiere entendimiento quiere decir que entonces lo puede tener, adquirir. O sea, el que busca la cordura, digamos de otra manera, el que busca el equilibrio, el que busca la sanidad mental, ¿qué pasa? Ama su alma. En la Biblia, cuando dice su alma, esta noche viene por tu alma, y se refiere a la vida, ¿cierto? Ama su alma quiere decir ama su vida.
porque está tratando de adquirir entendimiento para vivir y pensar mejor. Y el que guarda, o sea, el que cuida la inteligencia, hallará el bien. O sea, el que adquiere sabiduría o el que busca la sabiduría de lo alto, ¿qué pasa? Y la obedece, vive muy bien. Bueno, dice otra versión, el que adquiere entendimiento, dice, atesora el entendimiento y obtiene su recompensa. Y dice una palabrita que nos fascina: prosperará. Eso sí, en una iglesia nombra la prosperidad y todo el mundo, porque lo relacionan siempre con plata, y la prosperidad no es así. Aquí está hablando de entendimiento, de cordura, de equilibrio. Habla de ¿qué? De cuidar la inteligencia, habla de sabiduría. Eso es prosperidad, ¿sí o no? Por eso en la tercera carta de Juan, el versículo 2, ¿cómo dice? Tercera carta de Juan, versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, ¿en el dinero? No. En todas las cosas, y que tengas buena salud. Pero dice que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. Tu alma. Ahí mencionó que prosperidad en todos los aspectos, y que prospere el alma. Bueno, Proverbios 21:5. Ahí está. 21:5 está allá. Los pensamientos del diligente. ¿Cómo piensa uno? Los pensamientos, o sea, los planes o los proyectos del diligente. ¿Cuál es el diligente? El piloso. Ciertamente tienden a la abundancia. O sea, si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Pero todo el que se apresura alocadamente, me gusta el término, que está en la... O sea, a la topa tolondra, mejor dicho, a la loca, como decimos aquí, de cierto va a la pobreza. Porque es que a veces actuamos así, ¿no? Yo fui campeón de eso. Yo fui el campeón. Cuando dice el que adquiere entendimiento en el texto anterior, ¿qué quiere decir? El que adquiere entendimiento, o sea, el que renueva su mente y cambia su manera de pensar. Bueno, entonces, mucha gente actúa así alocadamente. Yo actué mucho tiempo alocadamente. ¿Basado en las qué? Les dije, exacto, es decir, en las emociones. Falta de cordura, de entendimiento, de raciocinio. Bueno, hecho, llámenlo como quieran, pero no es una persona, como dice un término por ahí, dicen ahora, él no es cerebral. ¿Es qué? Emocional. Entonces las emociones le acaban de dar las cesantías y llegan y, ay, me voy a poner un negocio, voy a poner aquello y voy a las carreras, sin haber presupuestado, a ver, tengo que tener para esto, para aquello, el punto, dónde lo voy a ubicar, que una pirámide y que sacan la plata. Que ya salió una señora, ¿te acuerdas? Una señora que el esposo le dejó bastante plata. Murió el esposo, obvio, le dejó la plata, y fue y la metió todo en DMG. Eso fue la semana antepasada, cuando llegó David Murcia, extraditado a Estados Unidos, Colombia, y sacaron a la señora ahí llorando. Otra vez. Y fue y la metió allá en la pirámide, y la perdió. El pobre esposo trabajó toda la vida para dejarle eso, para que ella fuera alocadamente, las emociones, la ambición. Quería tener más. Sí.
No le gusta la que tenía. Proverbios 27:12. Proverbios 27:12. Ah, no, si vamos a pérdida de plata, yo perdí. Proverbios 27:12. El avisado, ¿cuál es el avisado? O sea, el advertido, el prevenido, ve el mal y se esconde. O sea, cuando usted ya empieza a tener sabiduría, usted ve el mal y se esconde, ¿cierto? O sea, el hombre prudente ve el peligro y lo evita, toma precauciones, se pone a salvo. Pero los simples, ¿quiénes son los simples? O sea, los incautos, los ingenuos, los imprudentes, los insensatos, dicen que pasan y se llevan el daño, o sea, siguen adelante. Y entonces pagan o sufren las consecuencias. O sea, como decimos aquí, tome para que lleve. ¿Sí o no? Y entonces, por hoy dejamos ahí, ya estábamos terminando. La verdad, la Biblia toda es importante, pero estos últimos textos no eran ya más. Pero hasta ahí es una lección de cómo nos enseña a vivir la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarla y decir, ay, mira lo que está diciendo aquí, lo que yo hice o lo que no debo hacer o tal. Y eso, para la próxima, entonces, Dios mediante, sería bueno el tema de la sabiduría. Bueno, entonces vamos a la alabanza.